Hola, hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por acompañarnos a este conversatorio. Y bueno, vamos a darle un poquito de tiempo que se vayan sumando personas al live. Mientras, pues podemos ir presentándonos, ¿por qué no? Sí, empezamos con la presentación. Sí, en lo que hay la platiquita casual para que no haya silencio incómodo. Perfecto. Bueno, pues si quieren, hoy vamos a hablar y vamos a discutir de si el satanismo es una religión. Y bueno, nos acompaña Ingrid de Templo de Satán. ¿Cómo estás, Ingrid? Bien, bien, muy bien. Terminando justo una transmisión también con Antonio de Relatos de Horror, que está muy buena. Anuncio, váyanse a Billón Podcast a checársela. Estuvo bastante interesante la entrevista. Ya no se pierdan, ya saben, Beyond Podcast. Gran programa. También nos acompaña Mine de Templo de Satán en España. ¿Cómo estás, Mine? Hola, madrugando. Bueno, quiero hacer un agradecimiento y a la vez, disculpa, Mine, que la desmañanamos para este programa porque ya son como las 5 de la mañana, ¿no? Sí, pero lo mejor, el dato que voy a dar es que después de reírnos mucho con a qué hora me dice, no pasa nada, a quien madruga Dios le ayuda. Tenía que sacar el chistorete, por supuesto. Estaba... También nos acompaña el alquimista de la oscuridad. ¿Cómo estás, alquimista? Muy bien, ¿y ustedes cómo se encuentran? Espero que esté todo súper bien allá donde anden. Todo muy bien por el momento. A ver cómo se va dando este conversatorio. Y bueno, ya conocen también a Alex de Templo de Satán. ¿Cómo estás, Alex? Pues aquí ya tiene rato que no participo en un live de Templo. Yo normalmente pues me dedico a hacer el contenido que es de TikTok. Últimamente no he podido subir nada, pero pues también estoy junto con Esteban y el resto de la cúpula herética, pues subiendo ensayos, ¿no? En relación a lo que es el satanismo y temas de interés para el satanismo. Pero pues aquí vamos a platicar qué onda con el satanismo y la religión. Está perfecto. Y bueno, ya saben, yo soy Esteban Barquera, igual de Templo de Satán, y su anfitrión en el Sendero Siniestro y en este conversatorio. Entonces, pues vamos dando de comienzo a esto. Ya saben un poco la dinámica. Yo creo por el número de participantes, les parece que son unos 4 minutos por intervención. También me gustaría para empezar que definamos si alguien tiene una postura de una vez de no, que el satanismo no es una religión, y si es una religión, de una vez me lo digan, por si quieren tener como alguna intervención cruzada, tenerla también contemplada. Entonces tú, Ingrid. Yo estoy a favor de que el satanismo, tanto en su vertiente teísta como ateísta, es una religión. ¿Y tú, Alex? No, completamente. Creo que es la postura general de Templo de Satán, que sí es una religión el satanismo. ¿Alquimista? Yo personalmente creo que, bueno, el único problema es que de cierta manera es una religión, eso no cabe duda. Más sin embargo, mi postura es un poco anti-religión dentro del satanismo. Ok, ¿y tú, Mine? Estoy un poco con alquimista, o sea, sí lo entiendo o sea, lo que significa en sí que sea religión, lo entiendo por la parte burocrática y crítica, pero también lo siento más como una filosofía, una forma de vida, más que religión en sí. Perfecto. Y bueno, para comenzar la primera pregunta va a ser que cada quien defina qué es una religión o qué entiende por qué es una religión para marcar como un marco en la conversación. Y después de esa empezamos a contar como 2 preguntas después de esa y vamos con alguna pregunta de las personas que nos estén viendo en el directo, ¿les parece? Y con cada pregunta voy a empezar con una persona al azar para que cada quien tenga su primera intervención, ¿está bien? Va, que va. Bueno, entonces, como les comento, la primera pregunta sería, ¿qué entiende cada uno por qué es una religión? Empezamos con esta Ingrid, por favor. Ay, ¿por qué pones a la historiadora a hablar Porque sobre la estás a mi definición de mano, religión? eres la que estaba más cerca de mí. Pones la vara muy alta. No, así de 6 horas después y eso es religión. Pero solo tienes 4 minutos. No, bueno, pues tratemos de resumirlo. Obviamente el término religión, sobre todo en senda de mano izquierda y más en lo que es satanismo, es como que muy conflictivo
¿no? Porque automáticamente nosotros, sobre todo los que vivimos como en sociedades y comunidades hispanohablantes y más latinoamericanas, cuando nos hablan de religión automáticamente lo ligamos como alguna vertiente abrámica, ¿no? Entonces nos viene todas estas normas de no, el pecado, los tabús, la comunión, sacramentos cristianos, que quizás son los más comunes en nuestra realidad, en donde estamos nosotros insertados. Igual en España, España es un país extremadamente católico, ¿no? Y también de mucha derecha, como es el caso de México también. Pero si quitamos este contexto abrámico del término religión como tal, nos vamos a encontrar con que la religión es un sistema cultural que se determina por comportamientos, prácticas, incluso también lugares, acciones que están organizadas en torno a normalmente algún elemento sobrenatural, ¿no? Y entonces ahí es donde como que nos hace el chasquido, ¿no? De, bueno, estás hablando que entonces una religión tiene un ámbito sobrenatural forzosamente y por ende a lo mejor prácticas ateístas no encajan con este ámbito sobrenatural, ¿no? Pero la realidad es que no únicamente tiene que existir esta idea de hay algo más allá afuera, para que algo sea definido como religión, ¿no? Hay varias etimologías para poder acercarnos a este término. La primera de ellas, que es la más utilizada, es la famosa religare, que es atar o volver a ligar o volver a unir, que es justo la que manejan mucho las religiones abrámicas, de nos separamos de Dios, nos separamos de esta creación por la existencia de un pecado, la fregada y media, hay un vínculo que se rompió, entonces tenemos que resurcir ese vínculo, ¿no? Es como la etimología más conocida. Pero hay otras etimologías, por ejemplo, a mí la que más me gusta es la de Cicerón, que dice que religión no proviene de religare, sino de relegere, que es releer, o sea, volver a interpretar lo que nos rodea, volver a interpretar la forma en cómo vivimos, volver a interpretar pues todos estos comportamientos y prácticas que nuestra sociedad realiza de alguna forma. Entonces, en breve, sí, o sea, el término religión es más allá de que nos duela el catecismo, ¿no? Porque me sorprende muchísimo cómo hay muchos satanistas que les dices, el satanismo es una religión y, híjole, lo primero que les duele es ese golpe con la Biblia en la cabeza que les dieron de niños y se ponen aférrimos de, no es una religión porque no sé qué, y cuando en realidad sí lo vemos y interpretamos la religión como este sistema de comportamientos y de creencias y de relecturas de todo lo que está alrededor de nosotros, nos podemos dar cuenta de que incluso el satanismo ateísta puede ser considerado una religión, ¿no? A lo mejor una antirreligión, como el antihéroe, ¿no? Que al final de cuentas no es el héroe porque no es el bonito de la historia, pero al final de cuentas sí lo es, ¿no? Muchas gracias. Vamos contigo, Mine, por favor. A ver, yo no entiendo la parte que dice Ingrid y se encajaría, de hecho, hay religiones ateístas, o sea, y existen. Lo que pasa es que yo le doy esa implicación política a lo que significa religión o lo que entendemos por religión, donde además unas cuantas tienen unos privilegios por encima. Entonces ahí separo la creencia de la religión como el concepto que nosotros entendemos, más allá de lo que significa, que en eso estoy de acuerdo con Ingrid. Entonces, a mí, por una parte, sí que políticamente hablando, sí me escuece el tema de considerarlo una religión siempre y cuando sea para obtener esos mismos privilegios de los que nos estamos quejando con ciertas grandes religiones. No sé si me estoy explicando, porque entiendo que cada persona puede tener su creencia, sus
cultos, sus prácticas, lo entiendo, lo respeto perfectamente y estoy completamente de acuerdo, y es una libertad que deberíamos tener, pero sí que es cierto que no sé hasta qué punto la gente utiliza esto de ser religión no de una manera política para protestar contra estas grandes religiones y sus privilegios, sino para obtener esos mismos privilegios que tienen estas grandes religiones. Y ahí es donde me causa a mí esa duda, no tanto con lo del catecismo en la mano, que claro que nos duele porque lo hemos vivido en carnes, ¿no? El que no se me asocia a esto, sino más bien por esa vertiente más política igual. Muchas gracias, Mine. Gracias. Alquimista, ¿serías el siguiente? Por Ok, favor. muchísimas gracias. Uno de los puntos por los que yo como tal no conecto mucho con el satanismo como religión tiene que ver con varios puntos, de hecho, pero uno de los principales tiene que ver con el dogma. Por lo regular, una religión está conectada a un dogma. Y este dogma muchas veces sigue cierto patrón o ciertas reglas que obviamente se tienen que seguir si se quiere considerar como parte de un grupo. El gran problema que tenemos muchas veces es quién instaura este dogma. ¿Quién es el que dice esto sí va y esto no va dentro de una religión? Y históricamente hemos visto que las religiones por lo regular entran en el ámbito político. ¿Y quiénes son los que colocan qué es y qué no es apócrifo dentro de una religión? Termina siendo un contexto en el que no son los verdaderos adoradores de la religión, sino los que van a encontrar un beneficio de la misma, aquellos que van a instaurar qué sí es y qué no es parte de ese dogma. Por ahí, por ejemplo, tenemos el famoso Concilio de Nicea, que instauró qué es y qué no era una religión en relación a la figura de Jesús. Ahora, otra de las razones tiene que ver con que, por lo regular, las religiones, al tener este dogma, se basan en la lectura de ciertos textos, o un texto muchas veces principal, de ámbito religioso, en donde justamente tenemos a los seguidores que tienen que estudiar o tienen que ver este texto, y en donde, si bien en principio no tendría ningún problema en que hubiera un texto oficial que entablara el inicio de la persona y su relación con esta religión, surge el problema nuevamente de que el dogma suele fanatizar muchas veces al individuo. Es ahí en donde tenemos muchas veces las peleas entre diferentes satanistas, en donde esto sí es satanismo porque tiene estos puntos. No, esto es satanismo porque lo incluyen estos puntos. De hecho, he llegado a concebir muchas veces el satanismo he llegado a ver el satanismo con un problema muy parecido al que tuvo la religión abrámica, en donde de pronto ya no era nada más el católico, sino que había rasgos dentro del catolicismo, como las misas en latín, y los ortodoxos se separaron y decían, no, nosotros sí tenemos estas creencias, pero no congeniamos con el catolicismo. No, nosotros somos luteranos, y sí tenemos ciertas creencias, y empieza a dividirse porque nunca hay, o jamás he visto en la historia de esta humanidad que haya un consenso sobre una idea. Y al final lo único que se tiene es sí una religión de donde se separan muchas otras, que al final del día, aquí viene mi punto, terminas tropezándote con la misma piedra, porque estás repitiendo patrones que se vivieron ya, de personas que se peleaban por ver quién era la Te queda un religión minuto, verdadera, Alquimista. que se peleaban por ver quién era la religión verdadera, y que poco a poco eso nos llevó a muchísima violencia, porque hay que recordar otra cosa. En gran medida, no digo todas, pero en gran medida, y aquí sí me baso en las religiones abrámicas, no se hicieron o no se hizo lo que es la iglesia o no se hizo lo que es la religión simplemente de lindas palabras. Se ocupó la evangelización y se ocupó la espada. Entonces, a partir de ahí creo yo que el concepto de religión desde una utopía puede sonar muy bonito, pero desde una realidad histórica no lo es. Y no valdría la pena dentro del satanismo, en mi perspectiva, traerlo de vuelta. Perfecto. Gracias, Alquimista. Tu turno, Alex, por favor. Estaba muteado. Bueno, es que hay que ver cuáles son los puntos en donde converge el satanismo, entendiéndolo como una religión, con el resto de religiones. Hay que también recordar que el satanismo es una religión del individuo.
Entonces, en este caso, donde las religiones, que es un punto hacia donde se dirige el sentido de trascendencia del practicante, es objetivo. O sea, ese ya está predefinido y tú tienes que encaminarte hacia ese objetivo. En el caso en el satanismo, no hay un objetivo predefinido. Ese objetivo, al fin de cuentas, es el proyecto vital de cada practicante y él lo va definiendo. En base a ese proyecto vital, tú vas construyendo tu dogma en base a la religión del conocimiento, la duda, tus experiencias. A través de todo eso tú tienes que ir construyendo el dogma porque es el eje central desde el que vas a empezar a conducirte para conseguir ese objetivo, que es la realización de tu proyecto vital. Eso es la trascendencia en el satanismo. También el satanismo tiene rituales que le dan su estructura y le dan su identidad como religión, así como el resto de religiones lo tienen. Los rituales en el satanismo pues, son principalmente los tres, que es el cumpleaños, la Walpurgis y Samhain. No son muy poquitos con relación a los que tienen el resto de religiones, pero esto es a propósito, porque no se limita a que tú nada más tienes que celebrar esas tres cosas y se acabó. No, es una propuesta. De hecho, también no hay una generalización de cómo tienes que celebrarlo, o de hecho, si tú estás obligado a celebrarlo, y abre la puerta para que tú crees tus propias celebraciones, tus propios rituales, porque me remito de nuevo, es una religión del individuo, en el que el individuo la tiene que ir construyendo. Es un poco más, si lo dejo así nada más va a ser muy ambiguo, pero no me quiero extender tanto. La cosa es que si es una religión en la que el individuo es el que va construyendo su propio dogma, su propia liturgia, sus propios símbolos, y el individuo es el que le va dando la carga simbólica a cada uno de los elementos que constituyen su magia, que los va utilizando para su magia, no hay un dogma generalizado. Lo que sí hay son conceptos en los que la mayoría de los satanistas estamos de acuerdo, para que podamos ir construyendo más bien para que la base filosófica del satanismo pues sí tenga un sentido, para que sepamos de qué estamos hablando. Por ejemplo, el arqueotipo de Satán como el adversario, un minuto, dar por Alex. hecho de que el ser humano es un animal egoísta. En base a eso tenemos que aceptar que la ética, que es la que nos conduce, es una ética egoísta. No es una suerte de moral subjetiva, sino que se entiende en las relaciones humanas desde el egoísmo, independientemente si tú estás de acuerdo con eso o no. Es solamente una base para hacer ese análisis moral y conductual, ese análisis social en el que nos vamos relacionando. Y esos presupuestos son los que constituyen la base de la filosofía satánica, y de ahí entonces ya se va construyendo la identidad religiosa del satanismo. Perfecto, Alex. Muchas gracias. Entonces, bueno, a mí me gustó mucho la definición que planteó Ingrid también sobre la que habló Cicerón. Pero bueno, para darle como un camino a la conversación, me gusta o investigué unos elementos que decía Jung que eran importantes, de los cuales tenía que constar una religión, que es que tiene que tener un mito, rito y una ley, o sea, un dogma. Entonces, con base en esto, en el satanismo sería de esta manera, o qué elementos tendría diferente o cuáles integran. Empezaríamos con Mine. Si les quedó clara la pregunta, si no, otra vez se las puedo formular. Sí, otra vez, porque yo voy lenta ahora mismo. Sí, entiendo. Sí, o sea, según Carl Jung, para que algo sea considerado una religión, tiene que constar de 3 elementos básicos, que sería el mito, rito y el dogma. Con base en esto, ¿el satanismo lo integra en su totalidad o tiene otros elementos a considerar? A ver, es lo que estaba diciendo, como acepción de religión sí podría entrar. O sea, podemos tener mito, podemos tener dogma, podemos tener, o tenemos ritos, pero ya te digo que para mí es otro planteamiento, porque es lo que estabais diciendo antes, ¿no? ¿En qué punto
algo tan individualista como es esto. De hecho, creo que todos en redes sociales llegamos a discutir entre todos porque nadie tiene como ese camino fijado donde todos nos podamos poner de acuerdo como para poner estas reglas, normas a seguir sobre qué es el satanismo. Entonces, como acepción a la palabra religión, creo que sí. Como algo viable, no digo que sea imposible, pero creo que es bastante complicado porque ni siquiera entre nosotros, como en todo tipo de creencias, nos ponemos de acuerdo como para seguir lo que estaba hablando antes Alquimista, ese dogma o esa regla base como para seguir adelante. O sea, es algo que me parece que si se trabaja a lo mejor conseguiríamos algo, pero lo veo de momento muy alejado, porque tenemos opiniones bastante diferentes y como decía también Alquimista antes, donde tu pensamiento de lo que es el satanismo hace que sea lo tuyo verdadero, lo mío no es, ¿sabes? Y se reparten los carnés de satanista. Para mí es un poco complicado, a no ser que existiesen como en las religiones abrámicas 1000 millones diferentes de ramas. O sea, sí entraría como acepción, pero lo veo complicado para llevarlo a cabo como algo lineal. Ok. Muchas gracias, Miriam. ¿Sí, hacia el siguiente alquimista, por favor? Como lo dice Jung, y efectivamente, o sea, la religión tiene mito, rito y dogma. Aquí hay un punto entonces muy interesante a tener en cuenta con el satanismo, y es que el mismo ya nace directamente de otra religión. El satanismo es satanismo porque nace de esta idea abrámica de un Satanás. Si bien después se integran algunas otras ideas, el mito dentro del satanismo vendría de alguna forma a intentar desmitificar muchas de las situaciones de las que hemos visto que se hablan en TikTok y en redes sociales respecto a la Biblia, respecto al simbolismo y lo que significa Satanás en la Biblia. Vamos, el satanismo no está creando un mito. El satanismo está tomando ya lo existente y está dándole una reinterpretación. Por tanto, aquí habría que tener en cuenta que si se considera una religión, yo me pondría a pensar en un contexto en donde Satanás es el adversario, pero ¿adversario de qué? ¿Es el adversario y somos enemigos del catolicismo? Porque para empezar habría que definir eso, qué es el adversario para cada satanista, ya que si vemos, por ejemplo, la TST, tenemos que la TST busca ser un adversario político, busca ser un adversario activista, y busca como tal ser el adversario, el vecino incómodo de alguna manera de sus compatriotas. Entonces, en ese sentido, creo yo que tendríamos que volver hasta la base, porque muchos satanistas entran al satanismo por odio a las religiones abrámicas. Ya vemos otros que no. Entonces, a partir de esta idea es que yo considero que es muy complicado hacer una religión que tiene dogma, repito, del satanismo, porque si no se va a seguir la regla, es como quien se dice católico, pero en realidad es un católico nominal. O sea, sí soy católico, pero no sigo ningún rito, no celebro, como carne en Semana Santa. eh, Total, no importa, sí, soy católico, pero tengo mi propia visión de Dios. Eso se me hace más un pensamiento satánico que un pensamiento realmente católico. Y hay muchos católicos, pero muchísimos que son así, que sí creen en un Dios y lo que sea, pero no siguen las costumbres ni las fiestas religiosas. Entonces, terminaría siendo algo parecido. Sí, soy satanista, pero no sigo mucho de lo que dice el dogma. Entonces, ¿cuál sería el punto de ser religión si no se sigue un dogma como tal? ¿Sabes? Por último, algo que me parece muy importante de lo que dice Jung es la parte del mito. Y es que para Jung, el mito viene a ser muy importante dentro de un concepto psicológico para el ser humano. De ahí surgen todos sus arquetipos y toda esta idea de que todos Un estos minuto, alquimista. dioses, de que todos estos dioses vienen a ser un símbolo que personifica o le da forma a muchas ideas que podrían resultar abstractas en nuestra psique. Pero al final del día sigue siendo un mito para Jung en ese aspecto, en ese contexto.
ya que Jung como tal sí tenía sus propias creencias, pero bueno, ese es otro tema. Y eso chocaría muchísimo con quienes son teístas para definir la idea de que habría un solo satanismo. Termino con esta frase, no con esta frase, termino con este punto. El sacrificio animal, por ejemplo, si se promulgara como parte del dogma, ¿estaríamos todos dispuestos a ser satanistas y sacrificar animales? Con eso cierro. Muchas gracias, alquimista. Alex, ¿serías el siguiente, por favor? ¿Te quedó clara la pregunta? ¿Necesitas que la repita? Sí, no, que sí, estamos de acuerdo que el satanismo tiene dogma, mito y rito, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, hace ratito que yo una intervención muy caótica que tuve, perdón, estoy nervioso. De hecho, yo estoy de acuerdo con eso. Eso es lo que yo más o menos traté de decir en la intervención pasada, que sí, hay un ritual, hay un mito, sí, el mito de Satán, que bueno, totalmente de acuerdo, lo estamos tomando de una reinterpretación del mito abrámico, pero pues es que eso es un fenómeno religioso común. De hecho, los propios cristianos, lo que es la Eucaristía, pues la toman de los mitos dionisíacos, por ejemplo. O lo que es la concepción de los dos entes, que son uno el mal y otro el bien, pues tenemos a Angra Mainyu y a Ahura Mazda. O sea, no es exclusivo del satanismo de que ocupe otros elementos para reinterpretarlos y darle su propia esencia. Es un proceso común, es un natural. Y algo que a lo mejor me voy a desviar tantito de la pregunta porque me llama mucho la atención por dónde está llevándose la conversación, es que a lo mejor se está entendiendo un poquito raro a lo tipo senda derecha lo que es la verdad, lo que sería la religión como un concepto global en el satanismo, como si quisiéramos englobar a todas las corrientes, pero pues justamente por la naturaleza que tiene el satanismo, que es muy individual, pues salen un montón de vertientes, salen un montón de propuestas nuevas, tenemos que a los noevoeristas, tenemos que a la ONA y no sé qué, porque justamente te da esa facilidad de que tú construyas tu propia verdad. No es una verdad objetiva y generalizada. No se trata tampoco de que sea una verdad completamente subjetiva, sino es una verdad relativista. Perdón, no es relativista, se me fue la palabra. Lo estamos viendo desde diferentes puntos y desde nuestras diferentes perspectivas. Desde las diferentes perspectivas es que vamos construyendo un entendimiento más completo de la realidad. No es que tú entras al satanismo y ya tienes que aceptar de facto ciertos dogmas. Por eso es que lo dije en la intervención pasada. Tú lo vas construyendo en base a tu experiencia y a tu conocimiento individual. El dogma no es, si tú quieres adoptar como dogma el sacrificar animales, es tu dogma personal, es cosa tuya. Pero la filosofía base del satanismo está en los textos fundacionales, que son los de Anton LaVey. De hecho, nosotros acá en Templo no estamos tan de acuerdo con las bases ainranitas que tiene la filosofía laveyana para seguirlas arrastrando a lo que es el satanismo contemporáneo. El mismo satanismo, desde los textos fundacionales, te dice, cuestiónalo todo, incluyendo el satanismo. Si lo cuestionamos, entonces podemos avanzar el conocimiento, podemos construir algo nuevo. No se queda así de que esto es sagrado y no me lo toques. Por eso es que se puede que se creen nuevas vertientes, nuevas propuestas de verdad y nuevas propuestas de trascendencia. La religión en el satanismo, por eso es muy individual, por eso te da esa facultad de que tú puedas crear, que tú puedas innovar. Y el dogma es muy personal. Los ritos igual, si hay una base en los textos que tú los puedes adoptar para tu propia práctica, también estás invitado a que tú los reinterpretes y le coloques tu propia esencia a los símbolos. Eso es completamente abierto. Y bueno, no sé qué más agregar para no alargarme tanto que se me acaba el tiempo. No, está perfecto, Alex. ¿Listo? Muchas gracias, Alex. Ingrid, por favor. Bueno, yo quisiera responder a algo que dijeron Mine y el alquimista en la ronda pasada, de que sí, efectivamente, la religión, el concepto religión es muy utópico, porque desafortunadamente la verdad histórica ha demostrado que la religión siempre ha venido acompañada de instituciones, ¿no? Y la parte justamente fea de la religión es estas instituciones que la regulan, ¿no?
que son justo las que se tratan de combatir, ¿no? Entonces es también como el problema que tiene el satanismo de, bueno, si se proclama como una religión, entonces por ende se establece como una institución y esta institución se convierte en lo que el satanismo ha tratado de combatir, ¿no? Es como esta idea de entonces Dios es Satán y Satán es el Dios, y cuando Satán ocupa el trono del demiurgo se convierte en el demiurgo y este tipo de cuestiones, ¿no? Te conviertes en lo que estabas como tratando de combatir al final de cuentas. Pero aún así sigo defendiendo el punto de que sí, el satanismo es religión. Lo siento. Me ha gustado ese punto. Lo siento, pero lo sigo defendiendo. ¿Por qué? Porque igual, como dice justamente el alquimista, en el apartado de mito, como tal, que vendría siendo lo que le daría sustento, la cosmovisión como tal al satanismo, pues sí, es una apropiación de las religiones judeocristianas, ¿no? Ahora, esto es lo bonito del satanismo, que vendría siendo parte de su dogma, no dogma. ¿Eres el adversario de quién? El dogma del satanismo para mí es el dogma personal. Cada quien construye ese adversario de acuerdo a su verdad. Por eso yo abogo que el satanismo es una religión desde la etimología de relegere, de releer. Yo releo mi entorno. Yo adapto mi entorno a mis necesidades, lo amoldo a mi verdad, lo amoldo a mi voluntad, a mi individualidad, y ya que tengo moldeado el entorno a lo que a mí, Ingrid, necesita, puedo definir ese arquetipo de Satán contra quién va, ¿no? A lo mejor yo voy en contra del sacrificio animal, ¿no? A lo mejor yo voy en contra de las instituciones político-religiosas que hacen las normas en nuestro país, ¿no? A lo mejor yo lo voy desde la libertad de la expresión de la sexualidad y del género, ¿no? O sea, yo decido desde mi dogma, desde la verdad que yo creo de la vivencia de mi satanismo, cómo empleo ese arquetipo del shaitán, ¿no? De la misma forma, tanto en la vertiente teísta como ateísta hay rituales, ¿no? En la teísta, pues es más fácil de encontrar cómo se manifiestan los rituales. Su variante ateísta, pues los tenemos a través del psicodrama, ¿no? La clasificación de magia menor, magia mayor, ¿no? Entonces, sí creo que el satanismo cumple con los 3 puntos que Jung utiliza para definir que es justamente una religión. Muchas gracias, Ingrid. Les recuerdo que nos pueden hacer preguntas. Después de esta que les voy a hacer, ya leo alguna del público o de los que nos están viendo, ¿va? Entonces, bueno, ya teniendo como esto establecido, ¿cuáles serían los elementos principales de la identidad religiosa del satanismo? Y comenzaríamos con el alquimista, por favor. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. ¿Cuáles serían los elementos principales de la identidad del satanismo? ¿O qué elementos le dan su identidad? Creo yo que uno de los elementos, obviamente, vendría a ser la figura de Satanás y comprender lo que va a simbolizar para el individuo Satanás. Como ya dije anteriormente, uno de los grandes dilemas que yo veo en el satanismo es que no todo mundo entra al mismo por razones ni siquiera similares muchas veces. Algunas personas entran porque se sienten que la religión católica o lo que sea les falló y entonces ven en Satanás una salida o un lado distinto a esa religión, mientras que otras personas inclusive pueden verlo como una batalla personal. Desde ese aspecto, creo yo que Satanás es un elemento importante, así como el concepto de ritual, cómo lo maneja la ley respecto al psicodrama, ya que ritual lo llamamos justamente para darle este elemento de conexión religiosa, pero en realidad muchas veces, si has ido, por ejemplo, a terapia, muchos rituales de los que se habla en el satanismo son parecidos a los ejercicios terapéuticos que te deja
cualquier psicoanalista. Entonces, realmente tiene que ver con esta idea o esta base de transformar al satanismo en religión, lo que lo vuelve ritual, junto con todo el contexto, mito y de lo demás que hablamos. Pero creo yo que ese psicodrama, ese elemento catártico y esa simbología sí son importantes. Son muy importantes para darle esta idea al satanismo. La figura de Satanás, como dije, como el adversario. Y finalmente creo yo que un elemento muy importante, y en eso estoy completamente de acuerdo, y creo que todos lo estamos ahí, por lo tanto creo que es un elemento necesario en el satanismo, es cuestionarte todo. Nunca tener la idea de que tienes una razón absoluta o una visión absolutista y poder escuchar otros puntos de vista, porque eso es justamente lo que yo veo que diferencia muchas veces a un satanista, llamémosle buen satanista si ustedes quieren, de otras religiones que intentan imponer una visión. Cuando el satanista también intenta imponer su visión, está cayendo en, ahí sí, un problema que viene de base y que no ha soltado de sus creencias pasadas. Entonces, creo yo que ahí sí es una base fundamental que todo satanista cumple. Son esos 3 puntos los que yo diría. Estás muteado, Esteban. Sí, dije, tengo que Muchas decir algo gracias. más. No, que muchas gracias, alquimista. Serías el siguiente, Alex, por favor. Vale, pues sí, eso creo que vamos a estar todos de acuerdo con la figura de Satán como parte de la entidad del satanismo. Sí, de hecho, pues ya los restos de demonios y los restos de símbolos, pues ya son al gusto, por así decirlo, pero Satán siempre tiene que estar ahí. La forma de Satán también ese depende completamente del practicante. Hay quienes pues, sí se lo imaginan con este diablito con cuernos, hay quienes se lo imaginan más antropomorfo, con tipo el Satán de las películas. Eso es muy, muy personal. O simplemente un símbolo, una energía, como más o menos lo definía la Bey. Otra cosa es la magia, porque no tendría sentido hablar de satanismo si no incluimos también la parte mágica, la parte fantasiosa. Nosotros como satanistas entendemos y aceptamos que necesitamos de la realidad tanto como de la fantasía, porque en la fantasía es donde está esa posibilidad creativa. El tener la imaginación es de donde nosotros podemos, es nuestra herramienta para transformar el mundo. Si no tenemos la fantasía, entonces pues somos como una especie de humanismo, una especie de, hasta si tú quieres, de materialismo. No tendría ya sentido hablar de satanismo como religión. Y de hecho el entendido de la magia dentro del satanismo no tiene colores, justamente porque le quita toda esta parte moral, toda esta carga moral, porque en el satanismo no hay algo así como lo bueno y lo malo, sino se entiende como es tu causa, es tu voluntad en contra de las demás. Por eso no tiene colores, por eso no tiene cargas morales, porque es tu magia la estás manifestando en el mundo y la estás confrontando con el resto. Otro elemento, pues también puede ser, es que no sabría cómo explicarlo en pocas palabras. Es que yo hace ratito lo mencioné como la ética egoísta, pero este es más un concepto que le estoy robando a Max Stirner, porque en muchos los textos filosóficos de la Bey tienen mucha inspiración en Marx Stirner, en Nietzsche y en Ayn Rand. Pero él no lo define tanto como ética egoísta, no tiene como que un concepto concreto para definirlo, pero el entendido de que es tu ego, no hay como que que te desconectes de esta conciencia colectiva, de esta masa. Para desconectarte de esa masa, tú tienes que reconocer tu ego, con todas tus carencias, con todas tus virtudes, con todas tus fortalezas, con todas tus debilidades y con todas tus circunstancias. Entonces, ya que tú localizas tu ego, ya que entiendes tu ego, ya puedes entonces ahora sí empezar a trabajar por tu objetivo de trascendencia, por construir ese proyecto vital. Ese sería la otra parte muy importante, en la defensa y en el buen entendimiento de lo que es el ego, de lo que es Un tu ego. minuto, Alex. Y pues ya nada más. Ahí. Sí. Muy bien, muchas gracias, Alex. Ingrid, por favor. Pues yo creo que complementaría lo que ya dijo el alquimista y Alex para no estar repitiendo lo mismo.
Estoy muy de acuerdo con lo que ambos están exponiendo. Yo le sumaría también la curiosidad, porque al final de cuentas la curiosidad es la madre del conocimiento. Es el motor que te impulsa a querer saber qué más hay, ¿no? Otro componente también muy importante es la responsabilidad. Al no haber un agente externo al cual aventarle los sucesos que están aconteciendo, es necesario que obviamente el satanista se haga responsable de las consecuencias de todas sus acciones, se haga responsable de todo lo que dice, de todo lo que hace. Aumentaría también un poco lo que viene siendo la tolerancia y la empatía, porque el satanismo, a ser una senda muy individual, no necesariamente va a ser lo mismo para todos. O sea, no es algo que se experimente necesariamente en colectivo. Ojo, no estoy diciendo que no haya satanistas que compartan esta filosofía, este estilo de vida, esta religión en colectivo, porque sí lo hay, ¿no? Por eso es que hay agrupaciones a lo largo de todo el mundo. Pero al ser una senda más individual, pues obviamente la experiencia de vivencias que cada uno tiene va a ser muy distinta, y cuando no se tiene justamente esta empatía y esta tolerancia a decir, ok, tu verdad es distinta a la mía porque está adaptada a tus necesidades, es cuando sale el policía satánico, ¿no? A decir, no, eso no es satanismo auténtico, güey. Tú no lo sabes, güey, ¿no? Tu forma de vivir el satanismo siempre va a ser distinta a mi forma de vivir el satanismo, y ninguno de los dos estamos equivocados, ¿no? También yo creo que sumaría la resignificación, no exclusivamente tirándole a la blasfemia, ¿no? Porque hay quienes creen que el satanismo es, la cruz invertida, porque soy bien blasfemote y bien evil y la chingada y media. No, sino la resignificación constante de iconografía y simbología que se puede adaptar a las necesidades del satanista, ya sea para aportar como parte de su indumentaria o como para incorporar dentro de sus rituales y sus psicodramas para poder generar un mayor impacto en su psique al momento de practicar magia, ¿no? De resignificar también los acontecimientos que suceden alrededor de él, ¿no? No únicamente quedarse con estas verdades que se están contando, y ahí es donde nuevamente vuelve a entrar Un minuto, Ingrid. La curiosidad, ¿no? De, ok, necesito resignificar lo que sucede a mi alrededor, necesito saber qué más está sucediendo para poder seguir transformando mi entorno de acuerdo a mi voluntad. Sería todo. Perdón, muchas gracias, Ingrid. Mine, por favor. Pues me lo habéis dejado fácil porque creo que lo habéis hablado todo y estoy de acuerdo con todos los puntos, pero quiero lanzar esto de, aún teniendo bases de pensamiento parecidas en lo que sería esta base dentro del satanismo, a la hora de ponerlo en práctica, a la hora de decir, venga, vamos a considerarlo religión, sigo diciendo lo que he dicho antes, es complicadísimo porque creo que aunque tengamos puntos en común muy fuertes, es algo tan individual que aunque no implique un pensamiento único, desde lo utópico que lo veo, en el sentido de que pensamos que todo el mundo está en el mismo punto como para desarrollar todas estas cosas, la realidad que yo me he encontrado en mi circunstancia, tanto aquí en España como fuera, es que es casi imposible, aun teniendo las mismas bases, ponerte de acuerdo como para crear esto y que la gente sienta que eso lo puede llevar a una religión total, aunque cada uno tenga este pensamiento diferente. Complicadísimo. Lo veo, o sea, luego que pudiese funcionar de distintas maneras, lo he dicho antes, tendría un trabajo brutal, porque tendríamos que entender que todas las personas están en el mismo punto para poder desarrollar y empezar a crear algo fuerte y potente. Y creo que ahora mismo todavía esto no se está dando, aunque hay cosas muy importantes y se está caminando hacia ello. Creo que todavía es muy, muy complicado, por lo que estabais hablando antes del tema
del ego y el tema de tal, creo que son cosas que habría que trabajarse, que más que ego o egoísmo, no ego, sino el egoísmo yo le estoy cambiando directamente por orgullo propio, porque no creo que sea tanto egoísmo, porque creo que la gente interpreta muy mal esa palabra. Y para mí le doy un poco esa vuelta y no hablo tanto de egoísmo, sino de orgullo propio. Y ya está. Muchas Yo gracias. voy por ahí. Bueno, no tenemos aún preguntas en el chat, entonces... Sí hay algunas preguntas, y me gustaría ¿Ah, sí? contestar una que nos hicieron hace ratito, que es la última que nos hicieron. Ahí la estoy poniendo en pantalla. Dice, Ah, ok. ¿cómo que la magia es fantasía? O sea, nada más para aclarar lo que yo dije, porque se entiende fantasía. Fantasía no es sinónimo de falso, ni tampoco es sinónimo de mentira. Fantasía es una imagen mental que tú proyectas en la realidad. No necesariamente es falso. Y ese es el principio de la magia. De hecho, tú lee cualquier texto de cualquier grimorio, cualquier texto mágico. Es muy importante la imaginación, el que tú puedas mentalizar alguna imagen, alguna forma y modificarla. Es una parte muy importante de la magia. Y en el mismo psicodrama, los elementos que tú utilizas, los símbolos, los olores, los sonidos, es para modificar esas imágenes mentales que tú tienes del entorno. Y nada más esa parte, o sea, no sé por qué todavía se relaciona aún dentro del sendero que la fantasía es algo malo. No es algo malo, es algo parte de nosotros, es parte de nuestra condición humana, porque si nada más fuéramos como una especie de robots, ¿no? Que pues vamos nada más sumando resultados sin ningún tipo de interpretación, sin ningún tipo de experiencia, pues entonces no le estás quitando toda la condición humana a la persona, la estás volviendo nada más un sistema que responde y reacciona. Y pues nada más eso, ¿no? O sea, nada más dejar claro que la fantasía no es mala y que es parte de la magia, y es parte importante de la magia. ¿Alguien más Bueno, no sé quiere si aportar esta pregunta? Oh, creo Bueno, que la primera, no la Alex, segunda. creo que Alex lo contestó bastante bien y sí, efectivamente, la visualización es una parte muy importante dentro de cualquier acto de magia en conjunto con la intención, que es algo que también están comentando. Voy a puntualizar como ejemplo, si tenemos que estar explicando, que es normal, a ver, que nadie nace aprendido, que magia, o sea, que magia, no, que fantasía es igual a imaginación en cierto tipo de bases, pues ahí empiezan este tipo de problemas, ¿no? Estamos discutiendo ya, porque no entramos dentro de lo que significa la palabra en sí dentro del contexto de la frase. Empezamos aquí en esta base y por eso yo expongo la problemática de hacer esto, porque es complicado lo que cada uno interpreta en este tipo de cosas. Claro. ¿Alguien más? No, Gracias. creo que justamente este tema de la fantasía nos sirve bastante bien para ejemplificar lo que les digo de releer. Hay que aprender a releer lo que se nos presenta, ¿no? Esto de la fantasía de que Elifas Levi o Paracelso no fantaseaban cuando realizaban sus ritos, la verdad es que sí y no. ¿Por qué? Porque etimológicamente la palabra fantasía lo que quiere decir es presentar lo visible. O sea, hacer visible aquello que no se presenta cotidianamente, ¿no? De hecho, también es la raíz de fantasma, ¿no? Fantasma es aquello que no es visible y se está presentando. De ahí viene también el término fantasía. Entonces, nuevamente, chicos, hay que entender justamente al satanismo desde este apartado de releer siempre todo lo que se nos presenta. Claro. Alquimista, ¿tú quieres agregar algo al respecto? Bueno, algo que sería interesante también tener en cuenta respecto a este tema de la fantasía, la magia y cómo estoy completamente de acuerdo que hay que buscar muchas veces y entender el concepto de lo que fantasía significa más allá de la creencia popular, en donde se prejuzga lo que es la palabra como algo no existente. Ahí viene, yo creo, uno de los puntos base por los que
me parece complicado el satanismo como religión. Y es que yo al principio, por ejemplo, de la plática, comentaba, es que el satanismo es religión. Oficialmente está como religión, por ejemplo, en los Estados Unidos. Ah, Sin embargo, habría que señalar puntos como, por ejemplo, si ya existe una religión satánica o satanista que viene a formarse a través del templo de Satán o la TST, eh, habría que entonces moldearse de acuerdo a lo que, por ejemplo, la TST dice que es la magia, porque la TST es completamente atea a un grado, pues, fuerte. Ellos sí, de plano dicen, no creemos en nada y la magia es simplemente algo psicológico y punto. Entonces, si ahí nos pasamos al satanismo, que me parece el satanismo más complejo de entender cómo podría entrar en toda esta plática, sería el satanismo que viene con la santería, con la mal llamada santería. Es que ellos también tienen en su magia un satanismo, en donde Satanás es algo real, es algo teísta, pero no nada más eso, sino que tienen un concepto, un sincretismo muy distinto de lo que estamos platicando aquí o de lo que incluso se ve en el resto del sendero de la mano izquierda. ¿Cómo añadir o cómo hacer que este satanismo, que es muy popular en Latinoamérica, con base en esto que comento, podamos incluirlo dentro de una práctica y dentro de un dogma a todos juntos? Al satanista, que es satanista, pero también cree en los santos, también cree en la magia, pero no la magia, sí, por eso lo hablaba en este momento, no la magia como un elemento en donde la fantasía y la visualización es importante, sino como una magia en donde no viene ni siquiera del individuo, sino que muchas veces proviene de los objetos, muchas veces proviene de las figuras religiosas y vamos, todo este contexto en donde, por ejemplo, alguien que sea muy entendido del satanismo dentro de la santería, eh, obviamente te dirá, no, no hay fantasía ni nada. En realidad, Satanás me habla y son mis dioses. Si tú me vas a venir a decir que eso no es así, entonces ahí viene ese problema, eso no es satanismo. Y entonces, ¿cómo añadimos todo ese bagaje de cultura que hay en ese aspecto a lo que platicamos y al resto del sendero de la mano izquierda? ¿No? Creo yo que ahí empieza ese problemilla, justamente con este punto tan específico como lo es la fantasía. Claro. ¿Alex quiere dar réplica? Sí, es que no se trata de unificar el satanismo, porque de hecho ahí ya sería contrario al satanismo, porque estás diluyendo los diferentes egos de los practicantes. Se trata de un reconocimiento, o sea, de que yo reconozco tu individualidad y tu práctica muy particular que tú tienes con tu propio satanismo. Tú te puedes afirmar satanista y tener un altar de la Santa Muerte. Yo en mi entendimiento de mi satanismo no te podría reconocer como satanista, pero entonces ahí hay un confrontamiento de ideas, hay un confrontamiento de voluntades. En ese confrontamiento es donde se logra la síntesis para un entendimiento más completo de la realidad, donde se forma el conocimiento. No le tengan miedo a confrontar sus ideas. Que yo no pueda entender tu práctica personal no te hace menos satanista. Si tú así te afirmas y eso empodera tu voluntad, adelante, hazlo. Pero no esperes que todo el mundo te reconozca por imposición, porque tú lo afirmas muy fuerte y cierras los ojos y lo gritas a los cuatro vientos y dices, soy satanista y todos créanme. Alguien te va a cuestionar, no le tengas miedo a que te cuestionen. Y es más, si te cuestionan y te hacen sentir incómodo, Hola. pues sí te escucho, Esteban. Esteban, bueno, ahorita. Si te cuestionan y te Ok. hacen sentir incómodo, ¿estás bien? No sé, es que a mí se me pasmó la Ah, transmisión, tanto en Facebook como en el directo, por eso pensé que se había caído. ok, va. Que no le tengas miedo al cuestionamiento. Si te cuestionan y te hacen sentir incómodo, significa que a lo mejor tus creencias no estaban tan firmes ni tampoco tan bien fundamentadas como tú lo pensabas. Y eso no es malo, eso es una invitación para que entonces tú puedas enriquecer tu práctica, puedas enriquecer fortalecer tu voluntad
con nuevo conocimiento más completo. Si tú quieres seguir por la senda de adorar a la Santa Muerte y te cuestionan de que eso no es satanismo, tú entonces ya sería tu responsabilidad, si tú la quieres aceptar, de enriquecer esa práctica y ese culto que tú tienes para defenderlo como satanismo. O igual no podrías no hacerlo, eso ya depende de cada quien, pero sigue estando presente aún el reconocimiento de las prácticas de cada cual. No sé si querías decir algo, Ingrid. Sí, complementar nada más lo que estabas comentando, que sí, el problema es cuando queremos institucionalizar el satanismo. O sea, el satanismo no se puede institucionalizar en una sola normativa, porque entonces deja de ser satanismo, ¿no? Yo lo que defiendo es que efectivamente el satanismo es una religión, pero una religión personal. Y el dogma de esta religión personal es la que el practicante, el senderista, va formando. Y dentro de este hay cabida a cualquier tipo de idiosincrasia. O sea, si tú en tu práctica satanista te sientes cómodo incorporando cultos de regla de Osha, de Palomonte, te sientes cómodo sumando prácticas de luciferismo, te sientes cómodo sumando culto al angelito negro, culto a la Santa Muerte, y eso te ayuda para fortalecer tu voluntad, entonces ese es tu dogma, es tu religión, es tu satanismo, ¿no? Y ese es el problema, cuando hay satanistas que se creen con superioridad moral, ¿no? Que creen que pueden institucionalizar todo el satanismo en un solo sendero. Entonces, tu satanismo no es satanismo. Tu satanismo no es verdadero satanismo porque estás incluyendo cultos de tercera raíz, ¿no? Y ahí es cuando vemos que entonces estas personas no han abandonado pues el sendero que caminaban anteriormente, ¿no? Porque tratan de llevar el satanismo mediante la imposición, cuando en el satanismo lo que menos hay es imposición, porque se crea a partir de la experiencia individual, ¿no? Y ya. Muchas gracias, Ingrid. Yo, Alex, ¿podrías mostrar la otra pregunta que tenemos? Una de Diego Delgado, es que a mí no me la muestra completa. Espérame, la estoy buscando. ¿Del inicio? No, está la acaba de hacer hace un par de minutos. Permíteme tantito. Ah, ya la vi. Aquí está. Pero pudiera haber como una normativa del satanismo. ¿Mane? No como tal pecados, pero sí algún tipo de puntos de enfoque. Espero esté clara mi pregunta. Bueno, no sé si, es que no sé si Esteban ahorita vayas, puede seguir moderando porque creo que ha tenido problemas con el stream, pero ¿alguien quiere contestar la pregunta? ¿Alguien quiere? No, creo, decir, creo que esto lo hemos hablado un poco antes, que es un poco esas bases que sí nos unen, que las hemos expuesto antes. Creo que hay sí que es una base en común en casi, o creo que todas las visiones del satanismo. sí, de hecho, si pudiera yo agregar a ello, sería que a mí me encanta luego hacerme preguntas incómodas, ¿no? Inclusive yo tengo completamente la idea de que el satanismo es algo muy personal y que es algo que cada uno vive de manera tan distinta que justamente de ahí viene a veces mi conflicto con el tema de la religión y satanismo. Pero sí creo, de alguna manera, que, o más que creerlo, me lo pregunto, cuando el satanismo lo modificamos tanto, pero tanto, que ya ni se nota que es satanismo, sigue siendo satanismo. Porque empezamos con, a mí me encantó el satanismo, pero no me encanta esto del satanismo, se lo quito. También le quito esto y le agrego esto otro. Y de repente sí a los sacrificios animales, pero no me interesa tanto la figura de Satanás y lo oscuro ni nada, le agrego esto otro. De repente, ¿dónde se rompe la línea entre, bueno, es que eso sí ya no es satanismo, le pusiste otro nombre, ya, digamos los setianos, por ejemplo, con Aquino, ¿no? Que se van más por esa imagen de Set en lugar de Satanás y demás. Llega un punto en donde si me pregunto,
sin ningún tipo de norma, sin ningún tipo de regla, en donde todo es tan personal, ¿cómo definir la línea en donde sí es un satanismo y donde si no me lo dices, ni yo sabía que era satanista? ¿Entiendes? Entonces, eso para mí creo que es algo importante que me pongo a pensar, ¿no? ¿Ya me escuchan bien ahí? Ya, tuve que cerrar la transmisión porque, bueno, desde mi otro dispositivo porque me estaba causando conflicto ahí con el internet. No te apures. Así que, A mí me aquí gustaría preguntas las pones, Alex, por favor. contestarle al alquimista justamente y quiero retomar una frase que Marco luego dice mucho, que a mí me encanta, y cito, que cuando todo es satanismo, entonces ya no es satanismo, ¿no? Personalmente considero que este paradigma da para mucho, para poder explorar de muchas formas, muchos temas, de poder incluir a las prácticas personales, incluso figuras de otros paradigmas a través justamente del psicodrama. Pero también creo que ya llega un punto en el que es chile, mole y pozole, que ya no es satanismo. Ahora, ¿qué sucede cuando esto llega a ocurrir? Bueno, la ventaja es que al ser un paradigma de senda de mano izquierda, la senda de mano izquierda es tan permisible y es tan abierta que incluso uno mismo puede desarrollar su propio paradigma, ¿no? Entonces, a lo mejor yo empecé siendo satanista, pero empecé sumando tanto, 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 y lo que hice ya es una quimera de tantos paradigmas, de tantas máscaras deíficas, de tantos cultos y de tantos rituales de distintos lados, que a lo mejor yo en mi senda personal, porque al final de cuentas senda de mano izquierda también es un camino que se recorre muy en solitario, lo que hice ya fue generar un paradigma acorde a mis necesidades personales, ¿no? Que a lo mejor nació del satanismo, pero ya no necesariamente es satanismo. Entonces la pregunta sería, ¿el satanismo es religión o el sendero de la mano izquierda? Sí, de hecho, me encantaría agregar este punto con algo rápido. Y es que, por ejemplo, algo que yo en lo personal, en donde me instruyo más, es en el sendero draconiano. ¿Por qué lo comento? Porque como draconianos, muchas veces no nos consideramos satanistas, sino que inclusive Thomas Carlson en un documental cuando le preguntan si es satanista, él dice enfáticamente, no, no somos satanistas, somos draconianos. Sin embargo, a veces, como con la santería, que todas las religiones de la santería, cuando no las conoces, les llamas santería y punto, pues todo lo engloban a satanismo. Pero en realidad, tanto los setianos como los draconianos, como muchas corrientes dentro del sendero de la mano izquierda, no nos consideramos como tal satanistas. Es ahí donde hay que tener esta idea y también este concepto en donde la magia incluso se puede ver de una manera muy distinta. La magia y muchas cosas, ¿no? Entonces, pero que convergen como parte del sendero de la mano izquierda con prácticas, con imágenes, con arquetipos. Entonces, es una buena pregunta la que hace Minerva. O sea, ¿estamos hablando del sendero de la mano izquierda o simplemente del satanismo, no? Entonces creo yo que ese punto estuvo muy, muy padre. Uh-huh. No, pero por lo que estáis hablando vosotros, si al final se mezcla todo de tal manera que ya no es ese satanismo, entre comillas, puro que se abre a otras cosas, al final sí es sendero de la mano izquierda, entonces creo que tendría más sentido en sí. Uh-huh. Sí, igual es bastante curioso justamente esto que se acaba de plantear ahorita, de que normalmente todo lo que, bueno, muchas prácticas del Left Hand Path son satanistas, mal llamadas satanistas, ¿no? Obviamente para mucha gente, incluso las prácticas Agori son satánicas, ¿no? Porque lo ven desde su visión. Entonces, sí, el planteamiento yo creo que sería como escalarlo un poco, quizás dejarlo particular y subirnos un poco más a lo global y entonces el debate sería, o la interrogante más bien sería, la senda de mano izquierda entonces es un conjunto de religiones.
¿no? A lo mejor una religión paraguas que cubre como muchísimos sendas y muchísimos paradigmas, pero no sé, es una interrogante bastante interesante. Claro. Muchas gracias a todos por esa intervención. Pasamos a la siguiente pregunta. Yo creo que nos da tiempo de 2 más, ¿les parece? ¿O le damos a una más? Bueno, Pues, yo tengo... tú dale a ver qué pasa. Bueno. Esta pregunta, bueno, ahorita contestaron varias de las preguntas que tenía, pero se me ocurrió otra. Entonces, en el satanismo, ¿cómo pueden convivir dos cuestiones tan separadas, que es el teísmo y el ateísmo? Y si quieres empezamos contigo, Alex, según yo me quedé contigo. Híjole. Pues es que, o sea, algo que estábamos platicando tras bambalinas, que el ateísmo no necesariamente significa abandonar toda noción de espiritualidad o toda noción otra vez lo voy a decir, de fantasía, o de magia. O sea, de hecho en el satanismo ateísta se practica la magia. Ahí es donde puede converger con el satanismo teísta. Es que también hay yo no voy a ser quien defienda el satanismo teísta, pero también me cuesta mucho trabajo entender cuál es la base del satanismo teísta, porque también parece como que muy multipolar, como que tiene también muchas, ha integrado tantas cosas, tantos símbolos que no le veo yo en lo personal una identidad formada. Pero pues justamente no, tampoco eso significa algo malo, significa que yo no lo entiendo. Aparte de eso, pues no tiene ninguna carga moral. Pero donde sí entre un satanismo teísta y un satanismo ateísta nos podríamos entender es en la base que, pues como sea, en cualquiera de las dos vertientes, pues nos da nuestra identidad como satanistas, que es la figura de Satanás como pues, el arqueotipo principal en nuestra religión. La defensa de la voluntad del ego, el tú buscar que tu ego sea el que prevalezca, el que tu voluntad sea la que se fortalezca, y pues esta noción del adversario, de que tú eres, al manifestar ese ego, esa voluntad al mundo, pues te conviertes en adversario de los demás, que tampoco significa algo malo. El ser adversario no necesariamente es que tú seas enemigo de los demás, es que tú necesariamente tienes que confrontar tu voluntad con los demás. Vas a provocar una transformación en el mundo a la que tal vez haya resistencias, haya otras voluntades que se opongan. No, me voy a aprovechar que tengo tiempo para contestar una pregunta que andaba por acá, de que estaban diciendo, entonces, ¿qué pasa con el sacrificio animal? Pues es que en el satanismo no se confronta lo bueno y lo malo como tal, sino tu entendimiento personal de lo bueno y lo malo, pero es que eso se traduce en tu voluntad confrontándose contra la de los demás. Y a veces esas voluntades se confrontan en un espacio público. Público no necesariamente es una plaza. Internet es un espacio público, por ejemplo. Las escuelas, la educación es un espacio público, por ejemplo. Y en ese espacio tenemos que también velar por nuestros intereses personales. Pero como estamos confrontándonos, estamos siendo adversarios con los demás, tenemos que llegar a acuerdos. En el sacrificio animal, tú estás imponiendo tu voluntad sobre la de otra especie. Entonces, sabemos personas que defendemos que esa voluntad también tiene que ser libre y tiene que ser procurada. Entonces, por eso es que nos pronunciamos en contra de la ritualización de la muerte, de la celebración de una muerte, no del consumo de la carne, porque también entendemos que somos animales omnívoros, eso es otro tema, sino del ritual como tal, del sacrificio animal, con el foco central del ritual teniendo a la muerte. Ahí es donde podemos nosotros ser adversarios del resto. Y también con los teístas, estoy seguro que ellos también tienen sus propios reclamos del espacio público por sus propias necesidades. Entre los mismos, en la suma de todos los practicantes de los teístas, también tendrán un acuerdo, no, la palabra no es acuerdo, pero bueno, de lo que ellos están buscando y de lo que ellos están esperando de que para lo que se utilice ese espacio público. Y pues nada más eso. Ay, perdón, le piqué por acá. Yo creo que con eso voy a concluir. Gracias, Alex. Seguirás tú, Mini, por favor. Se me ha ido. Iba a contestar a la anterior. Y se me ha ido. No, respecto a lo que estabais hablando ahora, bueno, yo es que soy vegetariana, ¿sabes? O sea, al final es tu propia ética dentro de un privilegio. O sea, quiero decirte,
Es que es complicado. Entrar ahí es complicado. Yo no puedo defender el sacrificio animal personalmente, ya que al final es lo que está diciendo Alex, por ejemplo, o sea, en el ejemplo que estamos hablando, porque al final ese animal no va voluntariamente a decirte, ¿sabes? Y a mí esto ya me cuesta un poco más. Y se me ha ido, o sea, iba a decir algo, pero Sí, mi neurona ha dado entiendo, lo que ha dado entiendo, en la este hora momento. está Es el horario, mire, y es fin de el semana. horario. No, pero bueno, la pregunta en sí también era, ¿cómo puede convivir el satanismo ateísta y el teísta? ¿No? Ah, bueno, eso sí, ¿ves? Gracias por reconducirme porque me parece que tiene mucho que ver, yo siempre lo he dicho, soy ateísta, pero creo que la propia curiosidad de la persona hace que tampoco descartes, ¿no? De hecho, yo tengo grandes amigos que son teístas, que tienen sus prácticas y a mí me da una gran curiosidad y por qué no poder llegar a practicar, porque al final estas cosas también te enriquecen, ¿no? Al final las experiencias que tú vives, yo a lo mejor no soy tan teórica, yo siempre lo digo, no explico las cosas, yo las vivo y cuento la vivencia, ¿no? Creo que ese tipo de vivencias no hay que negarlo categóricamente. Creo que también ese tipo de experiencias te enriquecen, creas o no, al final el humano es humano, tiene un pensamiento simbólico, entonces decir que eres ateísta porque no crees en un Dios, me da igual cuál, es como cerrarse mucho. Al final yo creo que este pensamiento simbólico nos lleva siempre a tirar hacia cosas. A mí me dicen muchas veces que yo en realidad creo en magia poniéndole nombres cientifistas, ¿sabes? Al final el propio pensamiento simbólico te hace ir por ahí y el por qué no investigar, por qué no tener a tus amigos teístas que te pueden llevar a sitios donde jamás habrías ido tú sin más. Y creo que esas experiencias enriquecen, por lo cual se pueden llevar juntas, sí, sí, ¿por qué no? O sea, tampoco niego la mayor, no lo sé. Muchas gracias, Mimi. Seguiría Ingrid, si no me equivoco. Por favor. Pues yo creo que compartimos ambas ramas con sus distintas variantes, muchos puntos en común, ¿no? El hecho de que tenemos a Satán como arquetipo principal, el hecho de que se emplea la magia, ya sea en ritual teísta como en psicodrama, para enaltecer la voluntad del practicante, el hecho de que también tenemos este tema de estar confrontando el tabú constantemente, que es un elemento también muy importante dentro del satanismo, ¿no? El quebrantamiento de ciertos tabús para poder resignificar nuestro entorno. Y en realidad lo único en lo que varía el ateísta al teísta es en dónde se tiene colocada la creencia, ¿no? Porque volvemos al punto, no porque sea satanismo teísta quiere decir que no creemos en nada. La creencia es una parte importante dentro de la psique humana. O sea, todos creemos en algo, todos. Eso es un hecho. En el satanismo teísta, la creencia está colocada en una entidad sobrenatural. En el satanismo ateísta, la creencia está colocada en uno mismo. O sea, yo creo en mí mismo, ¿no? Entonces, es como la única variante entre la rama ateísta y teísta. Y pues obviamente la liturgia que se elabora en torno a estos dos tipos de creencia, ¿no? Porque la liturgia ateísta pues obviamente va a estar enfocada justamente para que el practicante a través de la magia consiga los propósitos que se está proponiendo, mientras que en la vertiente teísta, que algunas veces se le da una connotación negativa al término de monolatría, pues la liturgia se desarrolla en torno a esta creencia en seres pues sí, sobrenaturales, estas entidades que se encuentran presentes. Muchas gracias, Ingrid. Alquimista, por favor. A mí me encanta la mezcla que puede haber entre los satanistas teístas y no teístas, debido a que el satanista es, creo yo, en sí mismo una persona abierta al conocimiento.
Y a partir de ahí, cuando te topas con personas que son teístas, más no fanáticos, sino teístas, que comprenden su propia religión, pueden enseñarte mucho y viceversa. Ellos desde su concepto religioso, desde esta cosmogonía, y al mismo tiempo uno desde un concepto muchas veces más filosófico, humanista, psicológico, y esa mezcla en donde ellos comprenden algo que por tal vez no estaban viendo en su momento y nosotros comprendemos también algo que no estábamos viendo, eso creo yo que nutre mucho al satanismo. De ahí que para mí que haya satanismo teísta y no teísta, eh, ahí sí, para que vean, yo creo que nutre muchísimo a lo que es todo el sendero. Algo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho del sendero draconiano es que se aboga mucho por ello. El draconiano es un equilibrio en donde tú puedes ser teísta y caminar el árbol de la muerte de manera teísta, o puedes verlo como un concepto psicológico. Y de cualquier forma, cuando tú hablas con alguien que es teísta en este aspecto, convergen muchos puntos de vista y ayuda muchísimo a entender. Eh, Menciono lo del fanatismo, porque aquí viene un punto que sí hay que tener mucho cuidado, y es cuando nuestras creencias, y esto no tiene que ver con ser teísta o no, tiene que ver con una mala interpretación traída muchas veces de nuestras carencias, de lo que estamos haciendo, el cómo muchas veces se justifica el satanismo como la forma de poder hacer maldad. Obviamente no es una visión que se comparta dentro del conocimiento del satanismo como tal, pero sí es muy común que cuando se busca a Satanás como la segunda opción, ¿a qué me refiero? Como la religión judio-cristiana tradicional no me dio lo que quería, busco en Satanás. Muchas veces se entra al satanismo con la idea de que, aquí sí me puedo justificar y dar rienda suelta eh, a todo cuanto deseo sin importar sobre quién tenga que pasar. Y ahí es algo en donde sí creo yo que hay que poner cierta limitante. Eh, y de ambos lados, por supuesto, teísta y no teísta. Pero suele ser algo muy común. Suele ser algo muy común. Esto. Muchas gracias, alquimista. Creo que Ingrid quería comentar algo. Justo lo que estaba comentando el alquimista, no puedo estar más de acuerdo con él de que el fanatismo responde justamente a una carencia del individuo. También creo que es una red flag, ¿no? Porque como bien comenta, el verdadero satanista teísta conoce bien sus bases y tiene bien aterrizados los pies, ¿no? Sabe por dónde llevar sus prácticas sin doblar la rodilla, ¿no? Y normalmente cuando encontramos fanatismo en cualquier paradigma es porque hay pues una carencia y porque también es muy común que como comenta el alquimista, ¿no? Venga desde un lugar de resentimiento espiritual, pero también de mucho resentimiento social, ¿no? Porque entonces yo siento un rechazo, yo estoy cargando una herida de rechazo y trato de llenar esta herida pues, con algo más, ¿no? De un sentimiento de me hicieron, entonces yo voy a hacer, ¿no? O a lo mejor aquí no me dieron, acá sí me van a dar, ¿no? Es muy común que encontremos satanistas, sobre todo de rama ateísta, que buscan pactos porque como Dios no les resolvió, seguramente el diablo les va a resolver. Entonces también es un poco, bueno, no un poco, un mucho de irresponsabilidad por parte del fanático. Perfecto, muchas gracias, Ingrid. ¿Alguien más quiere comentar algo respecto a este punto? ¿No? Bueno, la última pregunta y pasamos a las que estén haciendo o dejando en el live. Bueno, ya saben que siempre me gusta meter una pregunta gol en los conversatorios. Bueno, en el satanismo, bueno, quiero saber si en el satanismo se hace preguntas como fundamentales, como por ejemplo el propósito de la vida. Y si sí, pues argumenten a qué se refieren o
o cuál creen que es el sentido de la vida. Así. Y empezamos con el alquimista, por favor. Creo yo que ahí sí dependerá de cada uno como satanista. En lo personal creo que sí es de alguna manera una pregunta vital, sobre todo cuando estás haciendo un choque tan fuerte al momento de declararte satanista abiertamente al mundo en un contexto en donde eso es visto de manera negativa por una gran mayoría de la población. Llega un momento en que te puedes plantear cosas tan básicas como todos estos cambios que estoy haciendo, ¿a dónde me están llevando? Y cuál es, no nada más la finalidad en este contexto, sino cuál es la finalidad superior, si es que hay alguna, por lo que estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y creo yo que sí, mira, como dentro del Sendero del Dragón no hay, hay una visión de transformarte en tu propio Dios desde un contexto, si lo ves de manera teísta, real, ¿no? Desde un aspecto en donde uno se va alejando de la luz y entra a la oscuridad con la idea de crear tu propia llama negra. Y esto te va a llevar por un sendero de severidad. Entonces, a partir de ahí vas a vivir aspectos de la vida que no, en teoría no quisieras que te sucedieran, pero tú, a voluntad, eh, no es que lo busques, pero a voluntad estás preparándote para estos momentos que sí o sí van a llegar. Entonces, conceptos como la muerte, conceptos como la enfermedad, conceptos como desde el placer físico de Lilith hasta el comprenderse a uno físicamente. Entonces, tener una idea de que todo esto que estoy haciendo en mi mundo físico, en mi mundo material, tiene por entendimiento que vamos a transmutar de alguna manera, o se va a transmutar a este nuevo Dios, a esta deificación del individuo, repito, desde una versión teísta del draconiano, puede ser muy importante. Y desde el concepto psicológico, llegar a ese proceso de individuación junguiano, ¿no? En donde él le llamaba el estado crístico, en donde el humano finalmente se conecta con su ego y su inconsciente. Y de esta forma empieza a ver el mundo de otra forma. Y en el momento en que el mundo, a pesar de que pudiera parecer el mismo, lo ves de otra forma, aunque pareciera, repito, aunque pareciera lo mismo, ya no lo es cuando creo yo que hay una base más allá de simplemente vivir el satanismo o vivir tu satanismo, desde mi perspectiva obviamente, sino el transformar tu mundo, creo yo. No sé si esa era la pregunta o me fui por otro lado, pero Creo que sí, estuvo muy bien. ok. Muchas gracias, alquimista. ¿Seguirías tú, Mine, por favor? Estoy totalmente de acuerdo con el alquimista. O sea, yo creo que al final esto es un viaje personal. El de repente ser consciente de este tipo de cuestiones, ¿no? Como es trabajar con tu oscuridad, con ser consciente de esas partes, ser consciente de la muerte, de la enfermedad y trabajarlas, creo que te hacen, para mí, en mi camino, ver la vida desde otro punto de vista muy diferente, ¿no? Yo personalmente no creo en trascender o en un más allá o en un, no sé, lo que habrá o dejará de haber. Entonces, todas estas cuestiones te hacen cambiar completamente esa visión y para mí es vivir cada día como un regalo, o sea, exprimir, porque al final eres muy consciente del momento en el que te encuentras presente. Y ya está. Muchas gracias, Mine. ¿Sigues tú, Ingrid, por favor? Pues, es que estoy completamente de acuerdo con ellos dos. O sea, yo creo que la máxima del satanismo es justamente el autoconocimiento, el autodescubrimiento también, porque nunca dejamos de conocernos a nosotros mismos, porque somos seres que están en constante evolución, en constante cambio. No somos seres estáticos, somos personas que incluso cambiamos de opinión. Está bien cambiar de opinión, no es algo malo.
creo que al final la meta de cualquier tipo de senda dentro del satanismo, así como de muchos paradigmas también de senda de mano izquierda, es justamente la autodeificación, entendida como la exaltación propia, ¿no? La exaltación del intelecto, la exaltación espiritual, ¿no? La evolución constante, la aceptación de la sombra y lograr este equilibrio, ¿no? Comprender que somos seres duales, comprender que en nosotros existe el bien, existe el mal y que no por eso están peleados, ¿no? Todo contrario, sino que están como pues ahí en un equilibrio constante y eso es lo que nos lleva justamente a la evolución personal. Muchas gracias, Ingrid. Alex, por favor. Fíjate que yo esa pregunta todavía no tengo como una respuesta concreta, pese a que estoy de acuerdo con los tres. Solo que, bueno, si nosotros observamos la naturaleza tiende a expandirse, a desparramarse. O sea, las especies pues se reproducen, el universo mismo está en expansión constante. De hecho, Nietzsche define que la vida misma es voluntad de poder, voluntad que busca abarcar más en cuanto más puede, ¿no? Entonces, al final de cuentas, este sentido de la vida más ad hoc, más coherente con la visión del satanismo como una religión individualista, sería la expansión de la voluntad. Por eso es que la deificación se trabaja la exaltación, porque tú de alguna manera estás empujando a tu voluntad para que se expanda, para que se empodere a través de la magia o también a través de la realización personal. Y mucho de esta parte donde se trabaja la sombra, se trabaja estas experiencias que no son gratas para el cuerpo, no son desagradables, pues es que al final de cuentas constituyen parte de la porción de realidad que te corresponde. Y pues si tú lo que estás buscando es abarcar cuanto más puedes, pues también tendrías que abarcar esta parte oscura que no es agradable. Y a través también de este entendimiento de toda incluyendo la parte oscura, así como tus virtudes, como la luz, si quieren ponerlo en términos más maniqueístas, al fin de cuentas también van construyendo un conocimiento más íntegro de lo que son tus circunstancias, para que entonces tú puedas trabajar con ellas, entendiendo de dónde surge tu individualidad, para que puedas empoderarla, para que puedas magnificarla, para que te puedas deificar. Y al final de cuentas es eso. Para LaVey, de hecho, creo que lo dice en Satan Speech, para él el sentido de la vida era volverse inmortal. Y él se hizo inmortal a través de sus ideas, de promover el satanismo. Y vemos que sí lo logró, o sea, él realmente se volvió inmortal en sus textos. Así cada cual va buscando su sentido de trascendencia en la realización de su proyecto vital, que he estado siendo muy cansino con esto, pero el proyecto vital de LaVey era que lo reconocieran como el Papa Negro, como el fundador del satanismo, y al fin de cuentas lo logró y se volvió inmortal en esa imagen. Cada cual va a encontrar, va a través de sus circunstancias, va a trabajar por su proyecto de vida, y ese proyecto de vida en sí mismo ya es trascendente, ya te va a deificar en la propia realización de él, ¿no? Y pues nada más que eso. Muchas gracias, Alex. Pues bueno, esas serían todas las preguntas. Por mi parte, no sé si hay alguna ahí en vivo, en Face. A ver, déjame ver, alguna pregunta por ahí que nos hayan dejado que esté interesante. Yo había visto una de Blanca, pero se me perdió. Igual si ustedes ven alguna en los comentarios que quieran responder, me la pueden decir para que la ponga en pantalla. Creo que dejó Farid una. Aquí está la de Farid, mira. ¿Consideran que en un futuro el satanismo pueda influir en la toma de decisiones en donde las religiones de mano derecha no puedan? O sea, como que nosotros como religión de mano izquierda decidamos sobre cosas que no pueden resolver los de derecha. O sea, sustituido catolicismo, ¿no? Ay, En la no, política. no.
No, y nunca se ha buscado sustituir al catolicismo, tampoco. De hecho, nosotros por eso no predicamos el satanismo. O sea, estos espacios donde estamos hablando aquí y compartiendo ideas, pues es porque los que estamos aquí es porque nos interesa, pero no vamos a tocarte tu puerta y a decirte la palabra de Satán para que te salves, o sea, no para nada. Nosotros, pues de alguna manera estamos contribuyendo al debate para que pues se vaya alcanzando un conocimiento más completo de lo que es el satanismo, pero pues ya sobre eso, que en conjunto tomemos decisiones donde los de derecha no pueden, no creo. O sea, yo creo que tendríamos que poner a discusión cuáles son nuestras, de nuevo, los espacios que compartimos, sobre qué se está haciendo con los espacios que todos compartimos, qué se va a hacer con eso, pero pues tenemos que discutirlo entre todos. Pero eso ya es independiente de si eres cristiano, si eres budista, si eres satanista, eso ya como que entra a segundo plano. Sí forma parte de tu creencia y tus necesidades, pero tú tienes que enunciarlo individualmente, no en colectivo. Yo creo que eso es algo que en el satanismo sí recalcamos mucho. Hay que desconectarse de la masa, de que es que lo que todos como pueblo necesitamos, no, es lo que tú necesitas. Y tú tienes que discutirlo con las personas con las que compartes lo común, para entonces llegar a una conclusión y luchar por eso común. Y pues ya nada más, no sé si alguien más quiera contestar. Creo que también ese es perdón. creo que eso también es un punto que tenemos mucho en Templo de Satán, justamente por eso hacemos activismo, porque no porque el satanismo sea una senda individual quiere decir que estamos fuera de la sociedad, ¿no? Todo lo contrario, creo que es muy necesario que como satanistas también formemos una parte activa de la sociedad y de la comunidad donde nos encontremos, porque al final de cuentas nos encontramos inmersos en esa realidad y esa realidad nos puede impedir en determinados puntos o de determinadas formas poder conseguir que nuestra voluntad se haga de la forma en la que queremos que se haga, ¿no? Claro. Bueno, yo solo iba a comentar, bueno, en gran medida lo que comentaba Ingrid, y también que, bueno, si se desea hacer cambios, también es a veces el colectivo necesario, ¿no? Para poder empujar algunas cuestiones, pero no necesariamente tienes desde cómo obligarlo, ¿no? Como predicar, como algunos grupos que hasta hacen círculos de oración, ¿no? Satánica, que no vamos a mencionar, que nos dan mucha risa, pero bueno, les mandamos un besazo. ¿Alguien más quiere aportar en esta pregunta o en lo que gusta aportar? Creo que Mario Vázquez también tiene una pregunta bastante válida y muy interesante. Se las voy leyendo en lo que Alex la encuentra, que dice, ¿se permite cualquier práctica satanista porque se debe respetar la actividad individual, aun cuando atente, por ejemplo, a lastimar personas o animales? Yo considero que es un no tajante. No porque sea una práctica individual, se permite cualquier tipo de acciones, ¿no? Hay acciones aberrantes como atentar con la libertad de un tercero o atentar con el bienestar físico de un tercero que no deberían y no tienen que estar permitidas. Si vamos a hablar de religión y de dogmas y de pecados, un pecado en el satanismo es el solipsismo, el pensar de que tu voluntad es la única válida y lo que tú crees es lo único válido, y eso lo vas a usar de justificación para pasar por encima de los demás. Eso no es satánico. Justamente porque en el satanismo, lejos de todos pensar que tenemos que caminar parejitos sobre la misma línea para llegar al mismo objetivo, aquí se reconoce la individualidad tanto propia como del otro. Porque ¿cómo te sabes tú individuo? Porque te sabes diferenciar de los demás. Entonces, necesariamente tienes que reconocer la individualidad del otro para saberte tú individuo. Y el que tú te abstraigas a tal grado, más bien abstraigas a los demás a tal grado de que, pues es que necesito pasar por encima de y si puedo lo voy a desvivir para yo conseguir mis objetivos. Cada caso particular pues se tendría que analizar bajo su propio contexto, pero pues en la gran mayoría de los casos para mí es una pendejada. Para mí no tiene nada de satánico eso. Bueno, no sé quién más quiera contestar. Es mejor hacer de sufrir.
lentamente. Eso es más satánico. No, pero estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo. O sea, creo que si nosotros estamos pidiendo o nos basamos un poco, ¿no?, en esa libertad individual, no tienes por qué coartar la libertad, ¿no?, de estos terceros, me da igual si son animales o personas. Es como el tema de los amarres que tanto nos escriben en redes sociales a todo el mundo. Es como, yo no creo aunque practicase, ¿vale?, no magia, no creo que tú tengas que influir en la voluntad o libertad de pensamiento en ese sentido de una tercera persona, ¿no? Creo que magia es otra cosa, que esto es otro tema que podemos darle vueltas y vueltas, pero yo tampoco estoy de acuerdo. O sea, para mí es un no rotundo. Sí, Gracias. completamente. De hecho, eh, bueno, la pregunta no, yo no entiendo muy bien si habla de ella en un contexto ritual, por ejemplo, los animales y lo que estábamos platicando, pero el simple hecho de lastimar a una persona o a un animal porque se me ocurrió, y por eso soy muy satánico, es simplemente ponerle un título a un acto criminal. Y es algo que yo siempre lo comento en mis redes sociales. No quieras justificar, si quieres asaltar, si quieres robar, si quieres matar, dile que es mejor que digas lo que quieres hacer a que después quieras justificarlo con el nombre de Satán, ¿sabes? Entonces, no, creo que visto desde ese punto de vista, completamente no. Como este famoso juicio que se dio en los Estados Unidos, ¿no? El diablo me hizo hacerlo. Ujú. Sí, es un acto aberrante al final de cuentas. Además, algo que quisiera complementar es que si tú vas a entrar al satanismo con la idea de que Satanás es malvado, estás trayendo contigo la misma visión que te hicieron creer del judio-cristianismo. El satanismo lo que hace es darle un giro de tuerca a esta visión de Satanás, no como un ente de maldad, ¿no? Porque si no, pues empezamos con lo que se llama mucho ese judio-cristianismo invertido, ¿no? En donde me quedo con todo lo que me enseñaron en el judio-cristianismo, pero me voy a justificar con ello. Entonces, no. Así es. No sé si tengamos más preguntas, Alex. A ver, si quieres una más para ya ir cerrando. Déjame ver. Si igual ven otra pregunta que les parezca interesante, la ponemos. Mira, esta, no me acuerdo si ya la contestamos, pero ¿podría haber algún tipo de normativa en el satanismo? Esto ya lo habíamos contestado, ¿no? Sí. Sí, que el satanismo como tal no se puede institucionalizar bajo una Es sola verdad. normativa. Sí, esa Creo ya que es. ya son todas las preguntas que teníamos. Perfecto. Bueno, pues si no quieren decir nada más, ¿alguien para cerrar? ¿Nada? Pues ahora sí que nada más las conclusiones. Siempre sí es religión o no el satanismo. Sí, pero Vamos no. a concluir. Sí, pero no. Sí, pero no. O sea, no es una religión que se pueda institucionalizar bajo un solo precepto, pero sí es una religión personal, con un dogma personal que cada practicante construye, ya sea como filosofía de vida o como estilo de vida o como religión como tal. Y eso para como más o menos tratar de englobar todo lo que se ha discutido aquí. Eso mismo de que el dogma es personal, que el rito es personal, ¿no le daría ya su carácter de antirreligión? ¿O qué sería en sí lo que le daría el carácter de antirreligioso? Hasta eso sí, eso no me quedó tan claro. O sea, Mine o Alquimista o alquimista, Mini. porque ellos son los que defendían esta parte. Bueno, lo que a mi parecer es que el satanismo, al ser algo tan personal, y cuyo dogma finalmente viene a ser algo del individuo, me suena más a una relación con la filosofía que con la religión, en donde me puedo declarar sin ningún problema nihilista, humanista, me puedo declarar estoico, y seguir bases y reglas en mi vida con base en esa filosofía y no necesariamente considerarme dentro de una religión estoica. Entonces, yo sigo con la idea o sigo creyendo que una religión dentro de un contexto
histórico y dentro de un contexto de nuestra realidad, no, no termina siendo o es muy difícil dentro de esta perspectiva que pueda ser como tal una religión, ya que finalmente la religión en su gran mayoría le habla muchas veces a las masas y es instaurada las bases de una religión en el mundo como lo vivimos, no es instaurado por todos, sino por un grupo de personas en específico. Y ese grupo de personas terminan viendo por su propia idiosincrasia, su propio ego y su propia visión política de por qué están instaurando la religión. Por tanto, al ser algo tan personal, yo lo veo más como una filosofía como podría ser el estoicismo. O sea, tú no podrías aceptarlo como religión en tanto no se objetive el dogma y el rito, y el mito también. O sea, tendría que ser algo común y parejo para todos, para que sí se considere religión, si no, no lo es. Como religión me cuesta trabajo pensar en una religión en donde el dogma es demasiado abierto, debido a que en el mundo como lo vivimos, repito, no existen en Occidente, al menos no desde mi entendimiento, religiones que puedan ser tan personales y que no caigan muchas veces en falacias narrativas después. Cuando pues yo tengo mi visión del satanismo, tú tienes tu visión del satanismo y tú la visión del satanismo. Yo creo que es mucho más maleable cuando podemos verlo como una filosofía en donde hablamos sobre que la visión de Marco Aurelio, pues soy estoico, pero hay aspectos de Marco Aurelio que no empatizo con ellos, eh, y, y demás. Hay aspectos de Nietzsche que no empatizo con el nihilismo, pero sí empatizo con otras áreas como por ejemplo el aspecto o la visión que tiene de la soledad, pero no estoy formando un dogma con base en ello, sino que yo puedo tomar de diferentes corrientes filosóficas, formar la propia y a partir de ahí crearme un estilo de vida. En la religión eso no suele suceder, no es lo más común. En la religión tenemos a los católicos que dicen ser católicos, pero que no hacen absolutamente nada católico, que nada más es por nombre, pero teniendo en cuenta quienes siguen la religión, siguen tradiciones, no comen, un católico de hueso colorado, como decimos, no come carnes rojas durante la época de Semana Santa. Y si llegamos a un punto en donde el satanismo me tiene que decir, porque ya es una religión mundial, me tiene que decir es que el satanismo no come carne roja en tales fechas, porque hay un dogma, entonces ya no se forma, ya no es una visión de vida que yo comparta. Y por tanto, creo yo que utópicamente podría ser una religión, pero basándonos en la realidad de lo que hemos visto con las religiones, vería que caemos con la misma piedra. Bueno, a lo mejor y como le estamos haciendo con el mito, que lo resignificamos para darle otra carga simbólica a Satán, a Lucifer y todo esto de los demonios y tal, lo mismo podríamos hacer también con los conceptos y los criterios sobre lo que es una religión. O sea, de hecho, estamos tratando de juzgar si es o no una religión en base a criterios cristianos. Y pues no sería lo apropiado para determinar si el satanismo ya como una religión, bueno, perdón si soy necio, como una filosofía de senda izquierda, si es una religión o no. O sea, tendría que tener sus propios criterios en base a los objetivos que está buscando. No sé, a lo mejor y también se podría hacer eso. Sí, claro, claro. Repito, no, yo en lo personal no estoy negado jamás a nada, ¿no? En ese aspecto. Simplemente creo que mm, no hay al final una base contundente en el satanismo que me diga A, B y C te vuelven satanista. Y así es como todos tenemos que obrar. Porque entonces romperíamos una base del satanismo, de esa libre decisión de cada uno de nosotros. Y eso al mismo tiempo hace que se rompa el sentido de dogma, repito, que hay en una religión. En pocas palabras, yo veo un cuello de botella ahí entre una religión y esa libertad que existe dentro del satanismo.
¿saben? Pero es un punto de vista mío, nada más. No, nada más tantito debate para concluir, para llegar a algo en común, pero no, es todo un bien, punto todo de bien. vista bastante interesante. Sí, Yo es por que estoy supuesto. con un alquimista total, o sea, punto por punto. O sea, de una manera utópica me parece que se podría trabajar por ello, pero lo veo complicado. Sí, yo incluso considero que es hasta un poco antinatura que el satanismo se considere una religión. Pero bueno, eso ya es muy particular este punto de vista. Yo solo Lo, soy el di- host aquí. lo dijiste hasta el final. Ah, sí, yo no estaba invitado al conversatorio. Yo solo era el moderador. Mira, nos comentan que creo que no se trata de resignificación, sino más bien de deconstrucción del mito. Sí podría ser una deconstrucción, o sea, porque justamente lo que se está haciendo es nada más agarrar la figura de Satán como un arquetipo, se deconstruye a este arquetipo que adopta el satanismo. Sí, por supuesto. Pues bueno, ¿les parece si aquí cerramos el conversatorio? Pues muchas gracias por habernos acompañado, a todas las personas que nos vieron y que nos ven en el futuro, y a todos los panelistas, como les pusieron ahí en los comentarios. Y me sentí esta Laura en América, una cosa así, cuando leí panelistas, pero bueno. Pero bueno, no sé si gusten dar sus redes sociales, personales o las con las que aparezcan en redes, por favor. Empiezo yo. Sí, mire, por favor. Satanic Minerva en todas partes, menos en Facebook, que soy Minerva GDM. Pero vamos, en Facebook no estoy yo muy activo. Pero vean sus TikTok de Mine, son muy divertidos, igual en Instagram. Ingrid, por favor, tus programas también Bueno, mencionarlos. a mí me encuentran obviamente aquí en Templo de Satán. También me van a encontrar con Atelier Black Witch, Las Hermanas de la Noche y Beyond Podcast. Gracias, Ingrid. Alquimista, por favor. Yo aprovecho primero para agradecerles que por primera vez estoy aquí con ustedes. Ya había visto, como les comenté ahora que me invitaron a Black Dog, ya los había visto a varios de ustedes de repente en redes sociales y había visto a Minerva y demás, su proyecto que me parece encantador. Entonces, bueno, más que nada eso, agradecerles por el espacio. Y ahora sí, mis redes sociales son Alquimista de la Oscuridad en TikTok, Alquimista-Oscuro en Instagram y Alquimista de la Oscuridad en YouTube. Igualmente estoy haciendo un nuevo proyecto en Twitter que se llama Alquimista Dark o Alquimista de la Oscuridad también, donde subimos algunas cosas un poquito más subidas de tono, porque pues no me permiten luego en las redes sociales mostrar así todo lo que me encantaría mostrar y demás. Y pues Twitter cuando menos creo que es un poquito más abierto a estos temas. Alquimista saliendo de la ducha, entre vapor. Aparte me Monetita, encanta alquimista, monetita. Alquimista, güey, pobre de Elon Musk, güey, le ha de frustrar terrible que todo el mundo le siga diciendo Twitter a Twitter y Ah, no sí. X. Es lo que es. Es que qué mal rebranding. Está peor que el de Kia, pero bueno, luego hablamos de rebrandings feos. Alex, por favor. Bueno, yo todo mi trabajo con relación al satanismo está en Templo de Satán. O sea, lo que es el TikTok, que es donde yo la mayoría de mi contenido lo subo en esa zona, en esa red. Y los ensayos que subimos también al blog de la página de Templo de Satán, así todo juntito, templodesatán.com. Ahí pueden encontrar varios escritos, no nada más míos, también hay escritos de Ingrid, también hay ensayos de Esteban, de Marco. Incluso colaboradores también que tenemos al Diablo Baila Cumbia, que no sé si por aquí anda Nahuali. Pero sí, esas serían mis redes públicas. Y pues el TikTok, sí, donde yo subo ahí la mayoría de los videos, que por lo general son las narraciones de los ensayos que subimos en Templo. Así es. Y bueno, yo soy Esteban Barquera, ya saben que ahí me encuentran en las páginas de Templo de Satán. En Facebook estamos igual, Templo de Satán, en Instagram y en nuestro canal de YouTube, y donde también ahí soy su anfitrión en el Sendero Siniestro, no se lo pierdan. Síganos en nuestras redes. Es muy importante que estén en la página web porque ahí estamos subiendo todos los eventos también, que pueden estar monitoreando los ensayos, y también ahorita tenemos el proyecto de las facciones, que también está muy interesante. Chequenla, a lo mejor pueden coincidir en alguna y les interesa participar de alguna forma.
Y bueno, gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho. Y Alex, ¿quiere decir algo? No, que el gatito del alquimista. Ah, El Sí, el Michi Michi ha siempre estado anda ahí. con nosotros. Siempre anda por ahí, siempre. Pues es muchas el que gracias controla a al todos. alquimista, es el que le Sí. susurra las respuestas de todo. Exacto. Muchas Su gracias a chefcito. todo. Muy agradable coincidir con todos esta noche. Y Muchas esta gracias. mañana para ti, Mine, ya Ah, son las muy bien. 7. Yo me quito las pestañas y me voy a dormir. Muchas gracias, Mine, por Muchas gracias, acompañarnos. Muchas Gracias. gracias, Alquimista, por vosotros. aceptar A la todos los Al que contrario. nos acompañaron en el live también, muchas gracias por vernos y por sus preguntas. Así es. Pues buenas noches, buenos días, hasta luego. Hasta luego.